Atención, en un occidente cada vez más roto y aislado, las relaciones heterosexuales se desmoronan bajo el peso de la desconexión. No es solo un problema de encontrar pareja, es una crisis que devora el alma, el cuerpo y la mente. Como periodista objetivo armado con datos crudos y psicología implacable, vamos a desentrañar cómo la infidelidad, la soltería, la soledad, la virginidad y esa absurda guerra de sexos están disparados. Peor aún, la falta de educación sexual real y la desinformación tóxica lo agravan todo. Basándonos en gigantes como John Gottman, Helen Fisher y Esther Perel, revelaremos por qué el sexo no es un acto vacío, sino la intimidad profunda es el núcleo de relaciones sanas, y cómo la polarización política está envenenando a la juventud. ¿Estás listo para enfrentar verdades que duelen? Porque los números no mienten, y el declive es real. Un estudio fresco de la NIH lo confirma sin piedad. La ausencia de intimidad sexual en parejas heterosexuales mata más rápido que una traición. No es el engaño lo que destruye el amor, es ese vacío emocional y físico que convierte a los amantes en meros compañeros de piso. Datos brutales, hasta el 74% de matrimonios sin sexo acaban en divorcio, mientras la soltería, la virginidad y la soledad estallan como bombas en Occidente. ¿Ignorás el fuego que mantiene viva tu relación? Prepárate, porque estas verdades te van a golpear fuerte. Vamos al contexto actual de las relaciones heterosexuales en Occidente, un panorama en caída libre. En Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, todo ha cambiado para peor en décadas, con tendencias que destrozan la intimidad y el equilibrio mental. Compara los datos históricos y verás la evolución alarmante. La infidelidad sube sin freno. Según la General Social Survey de 2025, el 20% de adultos heterosexuales en Estados Unidos admiten haber sido infieles, up from 16% en 2010 y 14% en 2000. En Latinoamérica, Statista 2025 pinta un cuadro similar: México 28%, Argentina 25%, Brasil 30%, con un salto del 5-8% desde 2010. Helen Fisher lo clava: la infidelidad no es solo física, nace de una desconexión emocional que el cerebro compensa con dopamina de afuera. Estos números son de confesiones voluntarias, pero la APA en 2025 estima un subreporte del 30-40% por culpa moral. Saben que está mal, pero no lo dicen. En el 2000, el subreporte era solo del 20%, pero ahora redes sociales y apps como Tinder, con un 40% más de usuarios casados en 2025, lo inflan todo. La soltería explota. Pew Research 2025, 50% de adultos en Estados Unidos solteros, contra 35% en 2010 y 25% en 2000. En Latinoamérica, CEPAL 2025, México 45%, Argentina 48%, Brasil 50%, un 15% más desde 2010. John Gottman lo explica: la soltería involuntaria crece por falta de conexión emocional, que el cerebro ve como seguridad básica. En heterosexuales, esto corta oportunidades de intimidad, disparando ansiedad. 40% de solteros crónicos con depresión, según APA 2025. La falta de amistad crece como plaga. OMS 2024, 35% de adultos occidentales sin amigos cercanos, 10% menos que en 2010 y 20% menos que en el 2000. En Latinoamérica, CEPAL 2025 confirma 35% con redes sociales débiles. Esther Perel lo dice claro: la amistad es la base de la intimidad. Sin ella, las relaciones heterosexuales se vuelven transacciones frías y fallan. Históricamente, en el 2000 tenías 3 o 4 amigos cercanos, en 2010 2 o 3, en 2025 apenas 1 o 2, y en parejas heterosexuales con amigos comunes las rupturas bajan un 50%. La virginidad se dispara. CDC 2025, 30% de jóvenes 18-24 en Estados Unidos vírgenes, versus 25% en 2010 y 20% en 2000. En Latinoamérica, en AJU 2024, México 28%, Argentina 32%, Brasil 35%, un 8-12% más desde 2010. Helen Fisher lo dice: la virginidad prolongada viene de miedo a la vulnerabilidad, un mecanismo primitivo del cerebro. En heterosexuales genera disfunciones.
40% de vírgenes adultos con ansiedad sexual, APA 2025. La guerra de sexos por radicales sube la apuesta. Pew 2025, 45% de jóvenes heterosexuales ven una guerra de sexos, 15% más que en 2010 y 20% más que en el 2000. En Latinoamérica, CEPAL 2025, 35% mujeres y 40% hombres culpan la polarización. Sue Johnson lo dice, esta guerra erosiona la conexión emocional que el cerebro necesita para intimidad segura. En 2000, polarización baja al 20%, 2010, 30%, 2025, 45%, gracias a redes sociales. La desinformación aviva el miedo a experimentar sexualidad. OMS 2024, 40% de jóvenes con pánico al sexo por fake news. En Latinoamérica, en AJU 2024, 50% evitan por miedo a errores. Esther Perel lo dice, el sexo es una performance y el cerebro lo rechaza por autoprotección. En 2000, 20% con miedo, 2010, 30%, 2025, 40%. La falta de educación sexual lleva a embarazos inesperados. UNFPA 2025, 15% de embarazos adolescentes, 20% más por desinformación. John Gottman lo dice, educación básica en órganos, hormonas y deseo reduce ansiedad un 40%, fomentando conexiones sanas. En 2000, 20% embarazos teen, 2010, 18%, 2025, 15%, pero aún alto por lagunas básicas. Ahora el vacío invisible, cómo la desconexión sexual envenena las relaciones heterosexuales. Imagina, del 20 al 40% de parejas con insatisfacción sexual crónica, según Psychology Today, no solo apaga el deseo, siembra resentimiento, baja autoestima y depresión. En Occidente, infidelidad reportada de 15 a 20% en 2000-2010 a 25 a 30% en 2020-2025, con subreportes que la elevan a 30-40% por estigma. Soltería de 29% en 1990 a 42% en 2023 en Estados Unidos. Jóvenes en aislamiento. Soledad, 15% de hombres sin amigos cercanos, 10-15% más desde 2000. La psicología lo desarma. Sigmund Freud dice, la sexualidad es la debilidad y la fortaleza de todos. El sexo es un motivador principal y un denominador común para todos nosotros. Sin intimidad, el cerebro bloquea conexiones por aversión al riesgo, dejando parejas en monotonía. Datos que golpean. Virginidad en jóvenes 18-34% de 15 a 25% en 2000-2010 a 30-40% en 2020-2026, más en hombres por miedos y desinformación. Falta de amistad, 15-20% de hombres jóvenes sin círculos cercanos, donde nacen relaciones íntimas. El cerebro prefiere parejas conocidas por seguridad evolutiva. La guerra de sexos agrava. Extremismos polarizan. Mujeres progresistas contra hombres conservadores, reduciendo parejas mixtas de 60 a 70% pre-2010 a 40 a 50% hoy. Mata el deseo. Parejas iguales se vuelven monótonas, como vos con peluca. Parejas con diferencias ideológicas son más felices, uniendo piezas en un rompecabezas fuerte. Expertos al descubierto, Esther Perel lo clava. Sostener el deseo en una relación comprometida es la reconciliación de dos necesidades humanas fundamentales, seguridad y libertad. En heterosexuales, polarización reduce deseo, pero intimidad emocional y física fortalece lazos. John Gottman advierte, el buen sexo está muy relacionado con la confianza íntima, la amistad y las conversaciones que crean una conexión emocional. Dr. Ruth añade, cuando se trata de sexo, los 6 centímetros más importantes son los que están entre las orejas. Estos datos destrozan el chamullo de que el sexo no importa, es excusa para infidelidad. Nadie carece de deseo sexual, pero extremismos lo suprimen, causando desconexión. La cruda realidad, desinformación reina. Muchos ven sexo como mete y saca, informados por porno fantasioso, 40-50% uso semanal en jóvenes, ignorando que muchos no disfrutan por emociones o sentirse usados. Genera miedos, abstinencia por aversión al riesgo cerebral, presiones, virginidad obligatoria por conservadores, abstinencia hasta el matrimonio o progresistas, hipersexualización. La solución, educación sexual clásica en órganos, hormonas, deseo, contracepción y consentimiento, sin adoctrinamiento. Reduce embarazos teen 3 a 50%,
Sube natalidad planeada y confianza. John Gray resume: cuando las necesidades emocionales y apasionadas de amor de un hombre no son satisfechas, se obsesiona con el sexo. ¿Está tu relación en la cuerda floja por falta de fuego? La psicología es clara. El sexo no es opcional en heterosexuales, es el pegamento emocional que evita infidelidad y ruptura. Extremismos distraen, pero datos prueban que la conexión física y emocional mantiene vivo el amor. ¿Estás priorizando la intimidad o dejando que extremismos y miedos enfríen tu vínculo? ¿Podría tu relación ser la próxima víctima de esta desconexión silenciada?